Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Hace unas semanas Norma Lilia me invitó a su canal de YouTube, Fe Hebrea, para charlar un poquito sobre los mitos del fin de los tiempos, del fin del mundo, ¿no? Sobre la mitología escatológica, la mitología del final de los tiempos, de distintas tradiciones religiosas. El día de hoy os traigo el resultado de ese encuentro que espero que os guste. Os recuerdo que la semana que viene, el día 5 de octubre, comienza el curso de la historia de la Biblia Nuevo Testamento, dedicado, ya sabéis, al bloque 3, al bloque de los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Y por primera vez en el Centro Ultrella os ofrezco la primera clase de ese curso gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que podéis escribirme y podéis estar en directo o recibir la clase en diferido. Si os interesa, para saber un poquito cómo trabajamos en el curso, cómo lo hacemos y, si queréis, si os gusta, pues poder apuntaros en la continuación. También, recordaros, el 6 de octubre, el jueves, esto sería el miércoles 5, pues el jueves 6 tenemos la primera clase de introducción a la mitología judía. Vamos a empezar con los mitos cosmogónicos, los mitos de la creación del mundo de la Biblia hebrea, su simbolismo, lo que han estudiado espiritualmente los rabinos, las interpretaciones que ha dado la tradición rabínica a esos mitos, cómo los podemos entender hoy, tanto desde un punto de vista creyente como también no creyente, ¿no? Vamos a intentar explorar esos ámbitos también. Así que 5 de octubre, esa clase que, insisto, podéis acceder a ella de forma gratuita, simplemente como muestra del trabajo que hacemos en el Centro Ultrella, y el día 6 tenéis la primera clase de introducción a la mitología judía por si os queréis apuntar. Nada más, por mi parte, esto era lo que quería decir, así que espero veros por alguno de los dos. Ahora os dejo con el vídeo que espero que disfrutéis. Cuidaos mucho y como siempre, Ultrella. Sí, Perdón, dime. es como estas películas, ¿no? Que empiezan ya con el final de la película. Te preguntarás cómo llegué aquí y empiezan a hacer el recuento. ¿Es algo así? Que lo mejor que le puede ocurrir al mundo y a la historia es que Dios intervenga aniquilándolo todo y empezando, que es una masacre absoluta, y mueren casi todos los dioses. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal Fe Hebrea. Mi nombre es Norma Lilia y como pueden ver, el día de hoy cuento con la visita del profesor César Espinel del Centro Ultreya. Se llama así, ¿verdad? Eso es. Él es profesor de mitología, simbología y religiones comparadas. ¿Cómo se encuentra, profesor? Pues muy bien, muy contento y muy agradecido de estar aquí y de, como siempre, ver y alegrarme por los espacios que se abren para el estudio de las religiones, que creo que es algo muy importante. Así que darte las gracias también por abrirme tu espacio para charlar hoy. Bueno, pues gracias a usted. Y para los que nos ven, como saben, estoy en este mes haciendo un especial de todo esto del fin de los tiempos. Y quise comenzar esta serie de videos, pues hablando un poco de qué es este estudio del fin de los tiempos y cómo es un fenómeno religioso. Muchas veces pensamos que es propio de ciertas religiones solamente, pero si investigamos un poquito más nos podemos llevar algunas sorpresitas. Y quiero empezar por una palabra clave aquí, que seguramente muchos que están en el contexto religioso cristiano la van a relacionar, y es la palabra escatología. ¿Qué es la escatología, profesor? Claro, pues fíjate que es interesante porque el término escatología o escatología, que es como lo refería un sacerdote, periodista y escritor llamado Leonardo Castellani, porque en castellano tenemos un pequeño problema con este término, porque efectivamente en griego, que es lógicamente el idioma original, hay dos términos muy diferenciados para referirse a cosas que lógicamente no tienen nada que ver, pero nosotros utilizamos la misma palabra para referirnos a esas mismas dos cosas. Entonces, Castellani decía que para hablar sobre las cuestiones de lo último, ¿no? Referente a los finales, a las postrimerías, había que hablar de escatología, por venir del griego eschatos, que significa precisamente eso, lo último.
y que no había que confundirlo con el otro término griego que es escatos, que significa excremento. Claro, en castellano, en español, tenemos estas palabras que son morfológicamente parecidas y que incluso en los diccionarios aparecen con las dos acepciones, pero una sola palabra. Entonces, Castellani se enfadaba mucho con esto, ¿no? Y decía que aparecía siempre por error, por descuido, por ignorancia, por periodismo, y que al final el apóstol San Juan aparecía como un escritor de las heces, ¿no? Y de las cuestiones que entendemos como escatológico. Entonces, él siempre prefería el término escatológico. Pero viene a referirse en esos términos, ¿no? La idea de la escatología o escatología, si lo preferimos, es esa rama de la teología que trata sobre las realidades humanas, que es lógicamente uno de los campos más fértiles de la imaginación creadora en cuestiones religiosas, ¿no? Y se divide en dos campos. Está la escatología particular o posmortuoria, que es la que se ocupa del ser humano después de su muerte, y la general o anteposhistórica, que es la que se ocupa antes del final de la historia, es decir, del destino final de la humanidad y del universo. Entonces, en lo que se refiere al fin de los tiempos, sería este segundo tipo de escatología, escatología. Ok, profesor, excelente. Entonces, este estudio de las realidades últimas, como le comenté en un principio, muchas veces solamente pensamos, o hay personas que piensan que solamente es propia de las religiones abrámicas. ¿Sí es así esto? ¿O en otras religiones podemos encontrar este fenómeno? Pues sí, efectivamente, las encontramos en prácticamente todas las religiones o todas las manifestaciones religiosas, tanto en lo que hay varios historiadores que prefieren no llamar precisamente religión, prefieren hablar de un ethos, es decir, de una manera de comportarse y de comprender el mundo que estaría vinculada a lo que otros autores denominan las religiones estatales, ¿no? Vinculadas con civilizaciones concretas, ¿no? Las religiones practicadas en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en Roma, etc. Que es verdad que en Mesopotamia, por ejemplo, no tenemos constancia de un sistema, de un pensamiento escatológico general, es decir, de final de los tiempos, que no quiere decir que no existiera, ojo, porque claro, cuanto más atrás nos remontamos en el tiempo, más difícil es que determinadas fuentes y determinadas informaciones hayan sobrevivido, ¿no? Pero sí es curioso que tengamos una información bastante buena de la escatología particular, individual, mesopotámica, y en cambio no tengamos referencias de la general. Por ejemplo, en Egipto la cosa es un poquito más complicada porque sí conocemos mucho y muy bien el mundo de ultratumba de los antiguos egipcios, pero las fuentes se enfocan otra vez en el viaje personal, ¿no? El individual que se produce a la Duat. No habla del colectivo ni tampoco se refiere al destino último del universo. Sin embargo, sí hay un pasaje que es importante y que es bueno recordar, que aparece en el libro de los muertos, que recordemos es un texto que se empieza a utilizar a principios del Imperio Nuevo. Estamos hablando de en torno al 1540 antes de nuestra era aproximadamente. Y ahí, en ese pasaje, nos encontramos al dios Ra pronunciando las siguientes palabras, y me las he apuntado porque son buenísimas. Dice, despacharé a los antiguos y destruirán aquello que hice. La tierra volverá al abismo acuoso, a la inundación, como en sus orígenes. Pero yo permaneceré con Osiris. Me transformaré en otra cosa, en la serpiente, a quien ningún hombre conoce y ningún dios ve. Ahora, esto es muy interesante porque por alguna razón que el texto no especifica, el dios Ra va a enviar a los dioses a que destruyan el mundo. Así que aquí sí se puede hablar de una gran conflagración cósmica, ¿no? El mundo volverá, en sus palabras, al abismo acuoso, a la inundación, como en sus orígenes. Sabemos que según la teología heliopolitana, la que se desarrolla en la ciudad de Heliópolis, que se convirtió en la principal, todas las demás teologías de los demás nomos tuvieron que adherirse o adaptarse a esa teología principal. Según esta, en el principio solamente existía ese gran abismo acuoso, que era el océano primordial, que era el Nun,
el Nun del cual emergió todo, incluso el propio dios Ra. Por lo tanto, tiene en realidad el mismo simbolismo que el diluvio. Es un plan de regresar todo al estado primigenio, al de la potencialidad absoluta, con el objetivo de generar otra cosa. Y el propio Ra lo dice, va a ser el final de la creación, todo va a ser destruido y contenido en el Nun, pero dice yo permaneceré. Es decir, el principio rector, regulador de la creación, del orden, va a permanecer. La expresión que utiliza, que es permanecer con Osiris, implica permanecer con el dios de la resurrección, del renacimiento cíclico. Por lo tanto, la idea es, aunque el mundo se ha terminado, va a comenzar algo nuevo. Esto va muy acorde con la concepción cíclica del tiempo. Esto es clave para todos los mitos del fin de los tiempos. Lo que tiene de especial y de único la tradición abrahámica es que concibe un principio y un final. Las demás tradiciones, tanto las que ya han desaparecido de estos ethos nacionales como las de las tradiciones dármicas, hinduismo y budismo especialmente, conciben el tiempo y conciben el mundo de una manera cíclica. Y por lo tanto no se puede hablar tanto de final del mundo como de renovación del mundo. Y entonces en el caso de Egipto es exactamente igual. De hecho, el dios Ra lo dice, me transformaré en otra cosa. Y dice, en la serpiente. Claro, no podía ser de otra manera, porque la serpiente, dices, es lo que ningún hombre conoce y ningún dios ve, precisamente porque es un estado futuro. En ese nuevo mundo, Ra va a dejar de ser el dios con forma de halcón para convertirse en el dios con forma de serpiente, que es un animal telúrico y acuático que también es un símbolo de regeneración y de infinitud y que por lo tanto remite a esa destrucción del antiguo mundo y a la creación de un mundo nuevo. Entonces, como consecución y construcción de un nuevo orden, se tiene que dar primero siempre un proceso de caos, un periodo de caos. Y así el orden y el caos se van superponiendo de forma constante. Y ese caos es la parte de purificación que se suele presentar en el lenguaje simbólico como la destrucción. Así que ese regreso al Nun en Egipto vendría a simbolizar eso. Hay una creación, que es donde estaríamos nosotros, esa creación es destruida y hay una nueva creación de la que no se nos da ningún derecho. Por lo tanto, en Egipto, insisto, este es el único pasaje que intuye, que aventura un futuro próximo a esta creación, a este mundo, pero no da datos ni detalles sobre. Entonces, queda ahí vagamente expuesto. Luego ya de Grecia, de Roma, de Escandinavia muchísimo, de Mesoamérica un poco más, de ahí, de las distintas mitologías sí que tenemos algunos datos más. Por ejemplo, en Escandinavia se describe con pelos y señales. O sea, todo lo que no se dice en Mesopotamia y en Egipto, en Escandinavia se sabe perfectamente. Y en Mesoamérica es muy fácil entenderlo, en el mundo mexica, es muy fácil entender lo que va a ocurrir después porque cuenta todo lo que ha venido ocurriendo y también es una concepción cíclica. Pero desde luego donde más información hay son en las 5 grandes tradiciones religiosas actuales, que hay textos y textos que tratan sobre ello. Igual me he enrollado un poco, pero No, creo está muy bien. De hecho, sí, por más supuesto. adelante me gustaría que tocáramos así comparaciones de qué dicen los aztecas o bueno, ya lo Ujú, vemos más adelante. Antes de pasar a eso, sí. entonces, si pudiéramos decir que históricamente hasta hoy, Ujú. ¿en dónde podemos rastrear la primera idea religiosa del fin de los tiempos? Si es que es posible. Sí, pues yo probablemente te diría que en Egipto, en lo que acabamos de comentar, en ese pasaje del libro de los muertos, porque, claro, de tradiciones religiosas ya desaparecidas, claro, Grecia y Roma vienen a ser posteriores, porque las referencias más antiguas, desde luego en Grecia antes que en Roma, la referencia más antigua es Hesíodo, que es al siglo VIII antes de Cristo, es muy posterior al libro de los muertos, pero habría que ver en la cuestión del mal llamado hinduismo, porque claro, esas tradiciones religiosas, y digo lo de mal llamado hinduismo, para que se me entienda bien, porque el hinduismo sencillamente no existe. O sea, el hinduismo, así tal y como lo concebimos nosotros, es un invento del colonialismo británico del siglo XIX.
sea, lo que hicieron los ingleses al no comprender la inmensa variedad de prácticas religiosas y espirituales de la India, a finales de la primera década del siglo XIX decidieron reunir bajo ese término paraguas de hinduismo todas las tradiciones, prácticas, ritos, etcétera, etcétera, que no fueran fácilmente identificables con el budismo, el jainismo, el sijismo, el islam o su propio cristianismo. Ok. Así que, insisto, hinduismo es un término paraguas que abarca muchísimas tradiciones e incluso religiones distintas, pero que siempre son índicas. Entonces, Los metieron a todos en la misma bolsa. eh, efectivamente, efectivamente. Y claro, hasta ese momento no había absolutamente ningún problema porque el Sanatana Dharma, que es como realmente se conoce a esa inmensa variedad de tradiciones y de doctrinas, si es algo, es inclusivo. O sea, el Sanatana Dharma apuesta porque existe una misma verdad que se va revelando de distintas formas a distintas personas. Entonces, es, diríamos, una fe, o mejor dicho, un Dharma profundamente inclusivo. Pero a mediados del siglo XIX hubo muchos indios que empezaron a identificarse con el término hinduismo de los británicos por una cuestión de identidad nacional. Y entonces actualmente millones de personas se identifican como hindúes o hinduistas, que ha dado además lugar desde mediados finales del siglo XIX a las persecuciones religiosas, especialmente contra los sikhs y los musulmanes. Entonces, claro, ahí está un problema bastante grave. Claro, el pensamiento religioso del Sanatana Dharma es que es antiquísimo. O sea, el Rig Veda, que es el texto más antiguo que conservamos de la India, es del segundo milenio antes de Cristo. Entonces, ¿cuándo empieza a desarrollarse la escatología general en el Valle del Indo? Es muy difícil saberlo, porque claro, sí tenemos referencias de los textos, pero claro, esos textos cuentan con una antiquísima tradición oral. Incluso el Rig Veda es una compilación de tradición oral. Entonces, es difícil especificar, claro, qué fue antes, ¿no? ¿Qué ocurrió antes? Claro, que siga a día de hoy, sin ninguna duda, el mal llamado hinduismo. O sea, las concepciones del final de los tiempos que lógicamente son varias. O sea, no hay una única mitología sobre el final de los tiempos, sino que cada escuela tiene la suya o se adhiere a una tradición distinta y desde luego hay tres o cuatro que son como las centrales, pero desde luego no hay un mensaje único, no hay una enseñanza. Ok, pero entonces podemos ver que esta escatología es antiquísima. Sí, No es una no es una religión, no es una idea que surgió con las religiones abrámicas. Ya. no, 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 para nada, para Wow. nada. De hecho, en las religiones abrahámicas surgió bastante tardíamente en el judaísmo. Ujú. No es algo, o sea, en el judaísmo las primeras referencias claras y evidentes a un final de los tiempos entendido como tal y como lo entendemos nosotros, se pueden rastrear hasta el siglo III, siglo II antes de nuestra era. Y estamos hablando aquí de cuestiones bastante anteriores. Por no decir que el cristianismo y el islam son, en la historia general de las religiones, son religiones bastante modernas. O sea, surgen en un momento bastante tardío de la historia religiosa. Entonces, claro, no es desde luego un invento de la tradición abrahámica y tampoco es una cuestión que haya surgido muy al principio de los tiempos. O sea, en el yavismo, esta concepción del final de los tiempos, si está, es desde luego de una manera muy soterrada y muy primitiva. Ok. Sí, todas las religiones como que sufrieron esta evolución y pues lo que tenemos, por ejemplo, en el cristianismo ya es un estadio final de un proceso religioso allí, bíblico. Ok, me decía ahorita de la concepción egipcia que nos mencionó, es Ujú. esta idea de un dios solar, que es Ra, que es el Sí. que va a supervivir todo este caos o que lo va a controlar o va a renovarlo. ¿Hay Ujú. alguna diferencia, por ejemplo, con la idea griega, la escatología griega?
Pues sí, de hecho, en realidad en Roma se adapta muy bien el mito griego que plantea Hesíodo, que es, lo hace en la obra de los Trabajos y los Días, que existe desde el siglo VIII antes de nuestra era, y Hesíodo lo que plantea es el llamado mito de las edades. Él concibe que es una sucesión de humanidades que ha ido degradándose con el paso del tiempo. Esto el mundo egipcio solamente lo tiene en un caso, de que hubo una humanidad anterior a la nuestra. En cambio, Hesíodo presenta varias edades y por lo tanto varias humanidades. Presenta la edad de oro, la de plata, la de bronce, hasta llegar a la edad de los héroes, que culmina con la guerra de Troya, y finalmente la era en la que Hesíodo cree estar viviendo y que también diríamos nosotros, que es la de hierro. Y Hesíodo tiene una concepción muy, muy negativa de esa era. Es decir, hay una jerarquía de eras o de edades, cosa que en Egipto, por ejemplo, no se manifiesta, pero que en cambio en la India sí, curiosamente. De hecho, sigue exactamente el mismo patrón de edades. Entonces, Hesíodo dice, hablando sobre él mismo, que ojalá no estuviera entre los hombres de la quinta generación, sino haber muerto antes o haber nacido después. Es decir, que Hesíodo también supone, aunque no lo escribe, nunca llega a hablar de qué ocurre después de la edad de hierro, pero si desearía haber nacido después, se sobreentiende que lo que viene después es mejor. Por lo tanto, podemos entender que Hesíodo planteaba una nueva edad de oro cuando terminase la edad de hierro. Entonces, claro, también, de acuerdo a la concepción circular del tiempo, a la concepción circular de la historia, esto sería lo lógico y lo natural. Hesíodo dice que Zeus destruirá también a esta humanidad, dice, cuando al nacer sean de blancas sienes. Es decir, la primera señal de que el fin está cerca, Hesíodo da varias señales, ¿no? Que serían como los sellos del Apocalipsis, pues el primer sello de Hesíodo será que los niños nazcan con canas. Pero es verdad que Hesíodo se limita a exponer todos los desastres de la Edad de Hierro y dice que Zeus acabará con ellos, es decir, con nosotros, pero, insisto, no dice nada de lo que ocurrirá después. Pero claro, en el mundo griego hay que entender que todo está más enfocado a la sociedad griega que al universo. Es decir, afecta todo mucho más y les interesa mucho más el mesocosmos, es decir, el mundo intermedio de la sociedad, del colectivo, de la polis, que el macrocosmos. Entonces, hay algunos autores que dicen que cuidado con calificar esto como escatología general, que la escatología general atañiría al universo, mientras que Hesíodo solamente habla de la humanidad. Y se entiende que es de la humanidad griega, que es de lo que le interesa a él, porque ya sabemos que todos los que no fueran griegos, según su visión, eran bárbaros. Entonces, lo que les ocurriese a los demás les daba exactamente. De lo importante a los griegos es esto, el mito de las edades. Y lo mismo ocurre en Roma, que sigue una línea muy similar. Ahí aparece Virgilio con el mito de las edades, con la égloga cuarta, que aparece en sus bucólicas, donde precisamente el poeta también augura una nueva edad de oro que seguramente estaba, como digo, en el pensamiento de Hesíodo, aunque no lo diga. Pero tanto en Grecia como en Roma hay una jerarquía de edades, cosa que en Egipto no tenemos, pero que en la India sí. Ok, y al final de cuentas también es este Dios supremo destruyendo su creación de alguna forma y renovándola, ¿verdad? Sí, eso es, claro. O sea, la idea de que los dioses permanecen en esa renovación es una constante, excepto en Escandinavia. En el mito escandinavo escatológico, en el Ragnarok, Ragnarok significa literalmente el destino de los dioses o la suerte de los dioses. En el Ragnarok, la práctica totalidad de los dioses muere en una gran batalla, en una gran guerra, lógicamente. Una cultura que venera y que admira y que ensalza completamente la muerte en la batalla, ¿no? Como el mejor destino que puede tener un hombre, ¿no? El destino admirable y honorable. Evidentemente, los dioses del panteón no podían ser eternos y casi todos morirán en el Ragnarok. Pero es la única mitología que concibe esa muerte de sus dioses en masa.
pero todos los demás, claro, o sea, el dios principal del panteón es el garante del orden, es el regulador, por lo tanto, él no puede morir. Y de hecho, en Escandinavia, el dios principal, que es ese equivalente del orden regulador, que es Odín, ese dios muere, pero a cambio resucita su hijo predilecto, que es Balder. Que la muerte de Balder es el primer sello, el primer signo del Ragnarok, y los dioses saben que es inevitable, y no solo saben que es inevitable, sino que saben cómo va a morir cada uno. Esto es muy interesante, o sea, saben perfectamente quién va a matar a quién, cuándo, de qué manera, etcétera, etcétera, etcétera. Se entregan. Odín morirá en el último día, pero Balder resucitará e instaurará el nuevo orden. Pero es una expresión mitológica completamente extraordinaria por eso, porque todas las demás tradiciones aseguran la permanencia de las divinidades, excepto el budismo. Que ya sabemos que el budismo concibe que los dioses también viven y mueren como todos los demás, todas las demás formas de vida. Lo que ocurre es que su existencia es mucho más prolongada que la de los humanos, pero en el budismo también se concibe que los dioses mueren. Pero, ya te digo, en Escandinavia es que es una masacre absoluta y mueren casi todos los dioses. Ok, profesor. Y bueno, para expandir un poco más nuestra idea del mundo, ¿qué Ujú. encontramos en Mesoamérica? Que a veces es poco, no se divulga tanto la historia de Mesoamérica y es muy rica también. Y quiero tocarlo en este momento. En Mesoamérica, qué encontramos respecto al final? Pues sí, el mito que hay más estudiado y del que hay más testimonios es el de los mexicas, los aztecas, que también creían que habían existido una sucesión de humanidades a las que llamaban soles. Eran los gobiernos de los soles o los reinos de los soles, y nosotros seríamos la quinta humanidad que vivimos en el quinto sol. Cada sol es en realidad la manifestación, la encarnación, por así decirlo, de una deidad diferente. En principio, cada sol es, hablando con propiedad, una teofanía, un dios que se manifiesta y que rige la creación. Esto también es interesante y es distinto, porque en todas las demás tradiciones es el mismo Dios el que regula esa sucesión cíclica, ¿no? Lo hemos visto con Ra en Egipto, lo hemos visto con Odín en Escandinavia, lo hemos visto con Zeus en Grecia o Júpiter en Roma, pero aquí no. Aquí el orden regulador siempre es una divinidad, lógicamente, pero la divinidad cambia. Esto es interesante también. Cada sol es la manifestación de una deidad diferente y todas las humanidades anteriores han sido destruidas junto con el mundo que habitaban por la caída, se habla de esa caída de cada sol para renacer. Claro, ¿cómo se produce? Es interesante porque efectivamente hay una primera creación, un primer sol, ¿no? Y esa primera humanidad se les describe como seres gigantes que viven muchísimos años, de piel dorada, es decir, la perfección es la edad de oro realmente, ¿no? Que este sería el dios Tezcatlipoca, pero resulta que su hermano Quetzalcóatl tiene envidia, ¿no? Es envidioso de su hermano, le ataca y entonces allí Tezcatlipoca cae del cielo y en esa caída del propio sol, de repente se genera el caos en el mundo. Y ese caos en el mundo aparece representado en esa primera humanidad como los jaguares, que son el animal totémico, por así decirlo, de Tezcatlipoca, los jaguares se vuelven contra la humanidad y les devoran. Entonces, la primera humanidad es devorada por los jaguares. Quetzalcóatl se coloca como segundo sol, como segundo orden, pero a su vez es eliminado por su hermano, Tezcatlipoca, en venganza por lo que le había hecho. Y entonces Quetzalcóatl también cae, la segunda humanidad desaparece arrasada por un vendaval. La tercera se extingue por una lluvia de fuego, que de repente todos los volcanes de la Tierra lanzan lava y ceniza al mundo por vocación, lógicamente, del dios de los volcanes. La cuarta muere por el diluvio. La cuarta es la primera, que está regida por una diosa, la diosa de las aguas,
Pero también Tezcatlipoca, como está celoso de lo bien que le va a esa cuarta humanidad, porque está cumpliendo todas las reglas, todas las normas, todos los cánones de los dioses, cosa que la tercera humanidad no había hecho. Y esto es interesante también porque la tercera humanidad, los supervivientes de la tercera humanidad acaban transformados, acaban convertidos en pájaros para escapar de ese suelo de lava que inunda toda la Tierra. Y entonces esos pájaros, mira qué cosa más bonita, son los que ilustran a la siguiente humanidad. Entonces son los pájaros los que les dicen a la humanidad cómo deben comportarse para escapar a ese destino. Entonces la cuarta humanidad son los cumplidores, son los que reúnan tal bajo el dominio de la diosa, pero Tezcatlipoca está celoso y entonces manipula a la diosa y la convence de que esos humanos planean derrocar. Y entonces la diosa envía el diluvio. Y, según su propia mitología, nosotros moriremos cuando nuestro sol, Tonatiuh, caiga también a la Tierra y genere un terremoto planetario. Pero será solamente para volver a empezar. Por lo tanto, tenemos otra vez esa concepción cíclica. Entonces, así en resumen, de acuerdo con la escatología cósmica, la escatología general, mesopotámicos y egipcios o no tienen o la tienen muy poco desarrollada, al menos en lo que ha llegado hasta nosotros. Los griegos y los romanos parecen tenerla algo más, con el mito de las edades de Síodo y Virgilio, que termina esa edad de hierro y comienza la edad de oro. Los nórdicos y mexicas sí tienen esa teología del fin de los tiempos desarrollada y amparada en la misma concepción cíclica de la historia, exactamente igual que ocurre con las religiones actualmente denominadas dármicas. Entonces, una cuestión que tenemos que tener siempre presente, el hecho de que las abrahámicas tengan una visión de la historia lineal, y no solo lineal, sino también ascendente, es decir, que la historia tiene una culminación, mientras que las dármicas tienen una concepción circular, depende profundamente de eso, de esa concepción, la teología que desarrollen sobre el final de los tiempos. Entonces, claro, dependiendo de cómo concibas tú el tiempo y cómo concibas el mundo, así vas a concebir cómo termina ese mundo. Ok, profesor. Vamos a entrar entonces a estas religiones abrahámicas que competen mucho al tema de mi canal. ¿Qué encontramos en el judaísmo, como es, en la escatología del judaísmo? Pues en el caso del judaísmo, es verdad que la visión del fin del mundo forma parte de esa teología apocalíptica de algunos círculos judíos que empiezan a desarrollarla de en torno, podemos decir, el siglo IV antes de nuestra era al siglo I de nuestra era, que lo que pretenden es expresar su oposición a la realidad en la que están viviendo. Y por lo tanto, la manera de expresarlo es anunciando su destrucción. Entonces, estos círculos apocalípticos es verdad que se sitúan en la misma línea de los profetas, pero con una visión radicalizada. ¿Por qué digo esto? Porque los profetas lo que hacían era criticar la impiedad y el riesgo de la historia, especialmente israelita, porque querían transformarla. Mientras que los apocalípticos suponen que la historia ya ha perdido su sentido. Es decir, que no tiene, valga la redundancia, sentido intentar transformar. Entonces, lo único que esperan es que Dios la destruya y cree un mundo nuevo para los justos. Entonces, los profetas apelaban a la libertad y al compromiso de los fieles que debían convertirse y trabajar para cambiar las condiciones de su historia, mientras que los apocalípticos consideran que ya es demasiado tarde para la conversión de los hombres, que ya la humanidad se encuentra en manos de entidades superiores, como ángeles o demonios que definen su vida y su futuro, y que por lo tanto ese futuro está marcado ya de antemano, y que lo mejor que le puede ocurrir al mundo y a la historia es que Dios intervenga aniquilándolo todo y empezando de nuevo. Entonces, los profetas piensan y creen que los seres humanos son capaces de producir un cambio, mientras que los apocalípticos suponen que todo está decidido y que lo único que podemos hacer es esperar el tiempo marcado para el fin del mundo. Entonces, en esas épocas, la apocalíptica y su visión del final del mundo se explican, como la anterior literatura profética, por las circunstancias que vive el pueblo. Claro, del siglo IV, siglo I,
el dominio de griegos y romanos sobre el pueblo de Israel despierta en los apocalípticos un sentimiento profundamente catastrofista motivado por el miedo y por la venganza, en el que también late un importante sentimiento de protesta. Entonces, cuando se anuncia el fin del mundo en los libros de Enoch o Esdras, de Baruch o incluso los esenios qumranitas, la apocalíptica se presenta como una literatura de resistencia contra los poderes considerados injustos de este. Entonces, como hemos dicho, para el judaísmo la historia tiene una culminación y esa culminación se llama la era mesiánica. Para las religiones abrahámicas, el final de los tiempos supone una transformación espiritual vinculada con una redención. Entonces, claro, la historia del pueblo judío no se puede decir que haya sido así, ¿no? Recta y ascendente, sino más bien ha sido así, pero la esperanza se mantiene. Y esto también es importante. La teología escatológica se desarrolla siempre cuando vienen maldadas. Hay rabinos que declaran que si los judíos como grupo abrazan a Dios y obedecen sus mandamientos, pueden acelerar la venida del Mesías, que es sello indiscutible del final de los tiempos. Pero esa idea del Mesías siempre ha estado floreciendo en épocas de opresión. Y la libertad relativa de la mayoría de los judíos en el mundo actual, quieras que no, ha atenuado ese sentido de urgencia, ¿no?, de esa esperanza en la restauración. Y de hecho, hoy en día los movimientos judíos reformistas rechazan de pleno las ideas de un rey mesiánico, del retorno a la tierra prometida y de la reconstrucción del templo de Jerusalén, al margen de que ciertos aspectos de estas creencias hayan sido revaluados con el paso de los siglos. Pero el único elemento del mesianismo que permanece en el centro de todas las corrientes judías es la fe en que la humanidad en general y el pueblo judío en particular tienen la capacidad de dar lugar a un futuro mejor a través de una actuación justa. Pero una cosa sí está clara en el judaísmo y en el islam suní, y es que la figura mesiánica llegará en el futuro. Es decir, todo es con vistas al futuro. Por su lado, en el cristianismo y en el islam chií, la figura mesiánica ya ha intervenido en la historia y en el futuro volverá a revelarse definitivamente. Entonces, claro, respecto a las creencias, a las doctrinas sobre el final de los tiempos, respecto al judaísmo nos encontramos con lo que nosotros consideramos un problema. En su caso no lo consideran así, y es que el judaísmo no tiene una ortodoxia. O sea, no existe algo de lo que es correcto o no lo es dentro de la doctrina. Eso no existe. Todo depende de la interpretación de las escrituras. Por eso hay infinidad de escuelas, infinidad de movimientos, infinidad de judaísmos, y todos tienen la misma justificación a la hora de practicar su judaísmo a la manera a la que ellas lo interpretan. Por lo tanto, hablar de un apocalipsis judío como algo homogéneo es prácticamente imposible, porque cada escuela judía tiene sus propias ideas al respecto, desde la negación total de la escatología general hasta la convicción profunda de que el apocalipsis no solo es real, sino que está a punto de suceder y que va a ocurrir punto por punto como aparece en las escrituras. Pues claro, entre esos dos opuestos hay todo un abanico de opciones, pero siempre que se acepta la visión apocalíptica del fin, siempre va unida a una visión mesiánica del mundo que debe venir, como anuncian algunos de los textos apocalípticos más antiguos, ¿no? Por ejemplo, el primer libro de Enoch, que habla de en esos días toda la tierra será labrada con justicia, ¿no? O que en esos días aparecerá un cielo nuevo y todas las potestades brillarán 1000 veces más, etcétera. Entonces, claro, podemos hablar en todo caso de ideas generales de la escatología judía que se han ido sembrando a lo largo de los siglos y que los gentiles, los no judíos, podemos encontrar como familiares, ¿no? Por ejemplo, una de ellas y una de las que más preocupan es el fin de la galut, del exilio, de la diáspora, ¿no?, de todos los judíos dispersos por el mundo, regresando a la tierra prometida y, por supuesto, reapareciendo las 12 tribus de Israel. Por eso el sionismo religioso que existe hoy en Israel tiene una esencia apocalíptica tan clara,
O sea, una de sus grandes obsesiones de su proyecto político es conseguir precisamente eso, que todos los judíos del mundo vayan al Estado de Israel, de ahí la ley del retorno de 1950, ¿no? Que si tú Ujú, puedes demostrar que eres judío, automáticamente te dan la nacionalidad. Entonces, así volver a conquistar todo lo que fue presuntamente el reino de David y Salomón. ujú. Otros son incluso más ambiciosos y claman la conquista de la tierra prometida en su máxima expresión, que sería del Éufrates hasta el Nilo. También otra idea que se maneja en círculos apocalípticos, la reconstrucción del templo. Lógicamente, también es verdad que la mayoría de ellos son un poquito como más tranquilos y se conforman con el regreso de Elías. Para quien sabes que en cada Pesaj colocan una silla a la mesa esperando que Elías venga a anunciar la llegada del Mesías prometido, ¿no? En cumplimiento de esa profecía de Malaquías 5. Entonces, claro, hay muchísimas variables. Los judíos apocalípticos, por ejemplo, no aceptan a un presidente. ¿Por qué? Porque lo que ellos claman es un rey y no un rey cualquiera, o sea, tiene que ser un rey de la casa de David, que sea restaurada con la llegada del Mesías, que entrará en Jerusalén además por la Puerta Dorada. Ya sabéis que en 1541 el sultán Solimán I, que nosotros los occidentales le llamamos el Magnífico y los turcos le llaman Kanuni, es decir, el legislador, este Mm, sultán otomano ordena tapiar en 1541 la Puerta Dorada, por ese motivo. Y no solamente eso, sino que los musulmanes de Jerusalén crean un cementerio en el exterior de la puerta para asegurarse de que el Mesías no se atreva a pasar por ese lugar, porque sea impuro. Se le concibe a ese Mesías como un Cohen, como un sacerdote, ¿no? Que efectivamente, según el Levítico, los sacerdotes no pueden entrar en los cementerios por la impureza y así creando ese cementerio, no solamente con tapiar la puerta, sino que también con ese cementerio los musulmanes del siglo XVI esperaban que el Mesías no llegara. Pero, lógicamente, esto les da igual a los judíos apocalípticos, porque dicen que en cuanto llegue el Mesías, los sepulcros y los cuerpos de los musulmanes de la Puerta Dorada serán destruidos y que las piedras que la bloquean saltarán en mil pedazos. O sea, que mm, le añade todavía incluso más espectacularidad. ¿Sí? Entonces, claro, cuando estos judíos apocalípticos consideren que han llegado, han regresado a la tierra prometida, que han levantado el tercer templo, que han escuchado la noticia de Elías, entonces llegará el Mesías que conducirá al pueblo de Israel a esa era de paz con la instauración de la era mesiánica. Pero un punto muy importante, y es que el judaísmo apocalíptico considera que el fin de los tiempos tiene que generarlo el propio pueblo judío, es decir, está en sus manos. O sea, los primeros pasos dependen de ellos, el final de la diáspora y la reconstrucción del templo, para que después el Mesías y Dios puedan actuar. Entonces, los movimientos apocalípticos de la tradición abrahámica están deseando que esto suceda. Y claro, eso choca mucho con nuestra idea de que el fin del mundo es destrucción, ¿no? Pues no, para estas vías espirituales el apocalipsis es lo mejor que le puede pasar al mundo y a la humanidad porque implica la instauración del orden y de la justicia divinas que son perfectas. Y eso es lo que en el fondo todo creyente desea, que Dios actúe en el mundo, intervenga en el mundo porque es eternamente justo, eternamente bueno y también somos sus hijos amados. Por lo tanto, se quiere provocar el apocalipsis. Por eso se lucha por el final de la Galut, por la reconstrucción del templo, por la reinstauración de la casa de David, etcétera, etcétera. Porque la llegada del Mesías desembocará en la era mesiánica, en la que existirá una armonía perfecta y una sobreabundancia de bienes materiales y espirituales, donde todas las naciones aceptarán a Yahvé y vivirán según sus mandamientos, existirá una ley universal, no habrá ni mal ni pecado, porque todo el mundo cumplirá las mitzvot, y así la paz reinará entre las gentes de todas las naciones. Entonces, ese es el espíritu de la era mesiánica. Pero claro, depende de los rabinos y de los creyentes judíos que consideran la veracidad de este apocalipsis, establecer hasta qué punto el Mesías es un agente externo de Dios que salvará el mundo desde fuera, por así decirlo, o si, como dice el judaísmo reformista, en realidad el Mesías está dentro de cada persona y deben trabajar en su propio entorno para instaurar la era mesiánica en su propia comunidad gracias a la cooperación de todas las personas buenas y entonces llegará ese mundo mejor. Como en todo, las interpretaciones varían. Se habla
también, lógicamente, dentro de esa literatura apocalíptica, de la resurrección de los muertos, del juicio final, del Olam Jabá, del mundo por venir, en contraposición con el Olam Jacé, con este mundo, de la Gehenna también, etcétera, etcétera, tantos otros elementos de la escatología judía, pero estos sí me vas a permitir que me los guarde porque en octubre en el Centro Ultra ya empezamos un curso dedicado a la mitología judía y una clase va precisamente sobre todo esto. Ah, Así que ok. ahí estudiamos toda la simbología de todos estos conceptos, no todo lo que rodea a esa escatología judía y cuál es su simbolismo. Entonces, Mm, eso, lamento callarme en esta parte tan bonita, mm. pero es que realmente vivo de eso, de los cursos. Entonces, espero que me sepas perdonar por esto. Pero las claves en realidad están lanzadas. O sea, el fin de la diáspora, la llegada del Mesías, el mundo por venir, resurrección de los muertos, etcétera, etcétera. Y todas esas ideas, lógicamente, influyen en el cristianismo y en el islam, por supuesto. Claro, profesor, no, entiendo, no se preocupe, yo sé que la gente que nos escucha también, si les interesa, pues ahondar, ahí con el profesor se ponen en contacto. Voy a dejar aquí abajo en la descripción el link de su canal también para que vayan y ya ahí puedan informarse mejor. Profesor, continuando con estas religiones abrahámicas del libro Ujú. o que surgen de la Biblia. Decía usted que se diferenciaban de, por ejemplo, la escandinava, porque llegan a un fin y mencionó el Ragnarok. Y la verdad, a mí también se me ocurrió aquí esta guerra del Mesías que encontramos en el Apocalipsis, cuando viene a reinar, a conquistar, pero se desata una guerra, ¿no? Eh, Ujú. ¿No vemos también ahí ese atisbo de, si no son bien dioses los que morirán, si son estos seres celestes que vienen a hacer también la lucha contra el Mesías y su pueblo, dice el Apocalipsis? ¿Cómo vemos aquí la escatología pues cristiana, que es la que se ha heredado más en Occidente? Mm. Sí, efectivamente. Claro, en el cristianismo ocurre en realidad lo mismo que el judaísmo, puesto que son religiones hermanas que surgen de un mismo tronco, pero sí que es verdad que el cristianismo padece, para bien o para mal, de algo que el judaísmo no tiene, que es lo que hemos comentado de la ortodoxia. En el cristianismo sí, en el cristianismo cada comunidad tiene su ortodoxia, cuando el judaísmo se preocupa mucho más de la ortopraxia, de la práctica correcta, que de la creencia correcta. En cambio, cada comunidad cristiana sí tiene su propia ortodoxia para delimitar una identidad y sentimiento de pertenencia a un colectivo. Entonces, claro, también aquí, respecto a esa batalla, efectivamente, a la célebre Armagedón, ¿no? También hay distintas interpretaciones, ¿no? Las denominaciones evangélicas, ¿no? Presbiterianos, pentecostales, metodistas, etcétera, suelen interpretar el Armagedón como algo literal y que ocurrirá en el futuro, ¿no? También relacionado con ese fin del mundo y efectivamente esa destrucción de todo lo impío, todo lo pecaminoso, todo lo, bueno, en fin, todo lo que contamina el mundo. En cambio, también en otras tradiciones donde hay teologías más liberales, sí se interpreta en ese sentido más simbólico, mucho más vinculado con otras mitologías, por ejemplo, la escandinava, donde está también esa batalla. Por ejemplo, en una de las tradiciones del Sanatana Dharma, no es exactamente una batalla, lo que se predice al final de los tiempos, pero sí es una masacre. El último avatar manifestado del dios Vishnu, el dios Kalki, se dice que masacrará a toda la humanidad en el fin de los tiempos. Ahí no habrá una guerra, eso será un exterminio. Entonces, claro, es complicado. En el caso del cristianismo, claro, es que es muy interesante la escatología cristiana, que además comparte, como hemos dicho, con el Islam chií o decimano, que son los que creen en la existencia de los 12 imanes, es que la figura mesiánica ya ha venido. En el caso del cristianismo es muy claro que para sus seguidores, y es probable que también para él mismo al final de su vida, Jesús es el Mesías prometido al pueblo de Israel, un Mesías que desde luego nadie esperaba que muriese y mucho menos muerte de cruz, cuyos ajusticiados son específicamente condenados por el Deuteronomio, pero como sabemos el planteamiento de los primeros cristianos es que Jesús no ha terminado su misión y que regresará cuando sea el momento, en lo que se conoce como parusía. Ahora, y esta es una pregunta que me parece fundamental y que muy pocas veces los teólogos hacen y mucho menos los pastores o sacerdotes.
La escatología cristiana solo es aplicable al final de los tiempos. Pues Jürgen Moltmann, que es un teólogo protestante precisamente, nacido en 1926, tiene un libro de 1995 que se llama La venida de Dios, que trata sobre la escatología cristiana, y Moltmann escribe lo siguiente, que es una idea que también plantea la Iglesia Católica. Dice, de principio a fin, y no solo en el epílogo, el cristianismo es escatología, es esperanza, mirando y moviéndose hacia adelante y por ello también cambiando y transformando el presente. Lo escatológico no es solo un elemento del cristianismo, sino que es el centro mismo de la fe cristiana, la clave en la que se armoniza todo en ella. Por eso la escatología no puede ser solo una parte de la doctrina cristiana. Por el contrario, el carácter de toda proclamación cristiana, de toda existencia cristiana y de la Iglesia entera, tiene una orientación escatológica. Estrictamente hablando, Jesús no anunció el fin del mundo, sino la llegada del reino de Dios, que suponía una renovación del mundo. Pero la llegada de ese reino se vincula efectivamente con signos de destrucción del mundo actual, que podemos interpretar literalmente o simbólicamente. También, por ejemplo, la tribulación del pequeño Apocalipsis de Marcos 13, ¿no? Los fenómenos cósmicos que se relatan, como el sol se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo, etcétera, pues podemos interpretar que eso ocurrirá literalmente o podemos suponer que esos elementos son simbólicos y que la destrucción de esos poderes astrales que rigen el mundo supone una expresión del fin del mundo actual, del fin del orden actual. Obviamente, Jesús, sus seguidores, su familia, Pablo y los demás judíos tienen un pensamiento apocalíptico, escatológico judío, típico del siglo I, que es la venida inminente del reino de Dios. Es verdad que Jesús lo creía más inminente que Pablo, para quien antes de eso tenía que completarse el requisito del número de los gentiles y que había judíos que pensaban que la venida del reino dependía de su participación, por ejemplo los celotes, mientras que otros pensaban que dependía completamente de Dios. También había quien no esperaba ningún reino porque no tenían conciencia escatológica, que eran los saduceos. Pero excepto eso, las diferencias son menores. O sea, la imaginería al respecto era muy, muy parecida. Pero claro, a medida que pasan los años, la cosa cambia. Porque en las cartas de Pablo, el reino de Dios, que había sido el corazón de la predicación de Jesús, pasa a un discreto segundo plano y el centro lo pasa a ocupar el propio Jesús, que ya está plenamente identificado con el Masías, con el Mesías, ¿no? Con el Cristo. Entonces, el predicador se convierte en predicado. Pues Jesús ya no es, bueno, pero ya nunca lo fue, el fundador del cristianismo, sino que es su fundamento. Y Pablo establece las eclesias, las comunidades de judíos y gentiles temerosos de Dios cercanos al judaísmo, que reconocen en Jesús al Mesías e intentan seguir un estilo de vida ético imitando a Cristo, ahí está la famosa imitatio Christi, precisamente para propiciar esa parusía. Pero excepto por ese detalle, el mito escatológico no cambia demasiado. Se sigue esperando la resurrección de los muertos y el juicio final con los herederos del reino de Dios y los condenados a la vejez. Pero, con todo, la percepción cristiana del final de los tiempos cambia precisamente con el paso del tiempo. Por eso es muy interesante comparar los detalles apocalípticos que encontramos en las cartas de Pablo o en los evangelios con el extraordinario corpus mitológico que es el libro de las revelaciones o el Apocalipsis. Pero claro, los mitos cambian porque los tiempos y la comunidad cambian. ¿Cómo cambian? Pues sobre todo con la llegada al poder del emperador Domiciano, que gobierna entre el 81 y el 96. Domiciano, lo que sabemos de él es que era un joven arrogante, que era un buen administrador, pero tremendamente creído y celoso de su autoridad en todo el imperio, que era extensísimo. Así que fuera de Italia y especialmente en Asia Menor, Domiciano tuvo un especial interés en que el culto a su persona y a la diosa Roma fuese practicado por todos sus súbditos, a modo de norma para, según él, o él pensaba, aportar estabilidad al imperio. Entonces, los paganos lo aceptaron porque, después de todo, Domiciano y Roma eran
otros dioses más que son fáciles de añadir a un panteón politeísta, Ujú. pero los judíos y especialmente los cristianos no. Así que hubo denuncias, hubo juicios, hubo condenas y por parte de algunos gobernadores locales incluso llegó a correr la sangre. Y es en esa época tan convulsa cuando un cristiano llamado Juan es enviado a la isla de Patmos, que era un lugar destinado a los presos políticos, y entonces el Apocalipsis se trata de un escrito de consolación, con la fe puesta en un fin del mundo inminente, que tiene que ver con la concepción que tenían los judíos de ese fin del mundo, aunque del fin del mundo como tal, el Apocalipsis no dice nada. O sea, sí, se cuenta que terminan los poderes cósmicos y demoníacos de destrucción, terminan y se quedan completamente destruidas las estructuras de pecado que mantienen sometidos a los seres humanos, que ahí están simbolizados en las bestias, la prostituta o el propio dragón, pero del mundo en cuanto tal no se dice que termine, sino que será renovado. Esto aparece en Apocalipsis 21, 1, Mm. 2, donde Juan escribe, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y entonces vi la santa ciudad, ¿no? La Jerusalén celeste, que desciende del cielo como una novia para su esposo. Entonces ya no existe la creación anterior, la creación que empezó en Génesis 1, pero no se dice cómo ha sido destruida ni si ha sido transformada por dentro hasta convertirse en esa nueva creación de un cielo nuevo y de tierra nueva. Es decir, lo que al autor le importa no es el fin del mundo en cuanto a acontecimiento factual, sino expresar el surgimiento de una nueva realidad que Dios ha preparado para los fieles, cuya culminación es la Jerusalén celeste, donde el cielo y la tierra se unen. Entonces, ahí está la clave. Entonces, a grandes rasgos, simplificando, podemos decir que la escatología cristiana se resume en 3 puntos, que es la parusía, la resurrección de los muertos y el juicio final con sus correspondientes destinos. Y en esos 3 puntos coinciden todas las religiones cristianas. Luego hay otros puntos que no son compartidos, ni mucho menos, como el arrebatamiento, la gran tribulación, ¿no? O el Armagedón, el gobierno milenario de Cristo con Satán encadenado, la liberación de este, su asedio a Jerusalén con Gog y Magog, su derrota y condena al infierno con la bestia y el anticristo, con además todos los impíos, la instauración de esa Jerusalén celeste, además de que para católicos y coptos un destino post-mortem es el purgatorio, cosa que las demás religiones cristianas solamente aceptan el cielo o el infierno. Es decir, la apocalíptica cristiana es un campo muy fecundo con muchos elementos interesantísimos que, desde mi punto de vista, son mucho más interesantes y mucho más importantes desde la perspectiva simbólica que desde la perspectiva factual, pero tampoco es cuestión de ponernos a detenernos en cada uno, sobre todo porque es que nos podemos eternizar. Sí, Sobre claro. todo por eso, que quede siempre esta idea muy clara, la diversidad de creencias y de opiniones respecto a los territorios comunes o no tan comunes, porque aquí también hay cosas que se aceptan y esas mismas cosas otros cristianos las rechazan de plano. Entonces, lo bonito, por otra parte, que es la diversidad. Claro. Y como dice usted, aunque tienen puntos el cristianismo muy claros, las diferentes denominaciones, pues sí están estas escuelas de pensamiento, ¿no? Que preteristas, postmilenialistas, etcétera. Pero vemos esta renovación, igual que en las otras que ya vimos, el Dios Supremo renovando su creación y Ujú, trayendo ya, pues, una creación mejor a la anterior. Pero como ujú. dice usted, ya es como el culmen, no hay más. Es como Efectivamente. Claro, la diferencia fundamental, porque es verdad que ha habido teólogos que, haciendo un ejercicio de mitología comparada, han dicho, claro, es que en realidad no es el final del mundo, sino la renovación y por lo tanto es equiparable a las otras mitologías. Y ujú, sí, pero hay una diferencia fundamental y es que en las mitologías se entiende que esa nueva creación tarde o temprano se acabará degradando y será necesario otro reino. En el caso de las tradiciones abrahámicas, aunque el mundo es renovado, se queda así saecula saeculorum, para siempre. No hay, o por lo menos no hay ningún indicio de que se espere una degradación, porque ya es el gobierno de Dios en la tierra y Dios es perfecto, por definición. Por lo tanto, no puede existir la degradación del reino. Eso no se concibe. Entonces, ujú. esa es la diferencia fundamental. Si la cosa se va a ir torciendo o si se mantiene en alto ya para siempre, que es realmente la culminación de la vida.
y de la historia y del tiempo, donde ya se anula todo y ya es vida de justicia por toda la eternidad. Claro, ese es el ideal. Ujú. Sí, claro. Y en teoría también, pues, al resucitar, se supone que son cuerpos nuevos que no van a sufrir esta degradación corporal propia de los humanos, terrenales, de este mundo. Efectivamente, efectivamente. Claro, es un signo más de esa renovación que se espera, indudablemente. Sí, Claro, sí. profesor. ¿Y qué pasa con el Islam? Yo no sabía que existían estas dos ideas escatológicas. Eso es algo nuevo para mí. Pues sí, sí, sí. Efectivamente, el Islam suní, que es el mayoritario, es en torno al 87-90% de los musulmanes, coinciden con los judíos en que el Mesías está por llegar. En el Islam se le llama el Mahdi, el bien guiado, pero es una figura futura, excepto en esta rama del Islam chií, los duodecimanos, que consideran que efectivamente el Mahdi ya ha venido y que fue ocultado, ¿no? Y que llegará un momento en el que se revele cuando sea el fin del mundo, el fin de los tiempos. Es muy interesante porque el fin del mundo es denominado de muchas maneras en el Corán. De hecho, la revelación de Muhammad comienza con la visión de la destrucción del mundo. Las primeras suras mecanas, las suras que él recibe en la Meca, porque el Corán está dividido entre suras mecanas y suras medinesas, dependiendo de dónde recibe Muhammad la revelación, aunque luego en el propio Corán están entremezcladas, pero las primeras suras mecanas hablan constantemente de la hora, del acontecimiento, de la cuesta, etc. Pero el nombre más difundido entre los musulmanes para referirse a ello es Waqiya, que etimológicamente alude a una brutal experiencia de la realidad. Me explico. La palabra waquía deriva de la raíz del verbo caer, que curiosamente en español también interviene en expresiones que suponen un darse cuenta de golpe de cómo es la realidad, ¿no? Por ejemplo, utilizamos expresiones como caer en la cuenta, caerse del guindo, caer por su propio peso, acabo de caer en. Entonces, tiene ese sentido, ¿no? Entonces, si consideramos el Corán en el orden en el que se produjo la revelación, las primeras suras reveladas, las mecanas, hablan de una manera prácticamente obsesiva sobre la hora, sobre el acontecimiento, sobre la waquía. Entonces, la revelación comienza con un lenguaje denso, violento y terrible. Dice que el cielo se ha desnudado y deshecho como cobre fundido, que la tierra se ha replegado para escuchar a Dios, que los hombres de mentes vacías corren asustados y que las montañas han reventado y estallado en 1000 pedazos que vuelan por los aires con la levedad de las motas de polvo iluminadas por los rayos del sol. La escatología islámica ha recogido también algunas señales de la hora. El primero es la venida de la figura conocida como Al-Masi al-Dayal, que en árabe significa literalmente el Mesías impostor, que sería una falsa figura mesiánica basada claramente en el anticristo, que hará parecer que tiene el cielo y el infierno en sus manos porque conquistará el mundo entero, pero no entrará ni en la Meca ni en Medina. Otra señal, la venida del Mahdi, el bien guiado, que vendrá al mismo tiempo que al-Dajjal, que será un descendiente del profeta Muhammad a través de su hija Fátima y Ali, y en esto sí están de acuerdo suníes y chiíes, pero como efectivamente hemos visto, los suníes dicen que el Mahdi está por nacer, mientras que los chiíes duodecimanos creen que es su duodécimo imán, que se ocultó a principios del siglo X y que, llegado el momento, se manifestará para inaugurar esa gran era de justicia, ¿no? Entonces, el mito que es propio de los chiíes, del imán oculto, ¿no? Como todos los mitos, no estaba destinado a que se interpretase literalmente como el relato de un acontecimiento terrenal, sino que se trataba más bien de una doctrina mística que expresa el hecho de que nuestra percepción de lo divino es algo escurridizo, es algo, además, en muchos casos ausente o simplemente que está fuera de nuestro alcance, que está presente en el mundo pero no toma parte. Y también simbolizaba la imposibilidad de llevar a cabo una auténtica política religiosa, ya que los califas con el tiempo habían destruido la línea hereditaria de Alí, primo y yerno del profeta, y por lo tanto habían alejado el ilm de la tierra. El ilm es el conocimiento de lo que es correcto y lo que no es.
Por eso los chiíes duodecimanos ya no tomarían parte en la vida política porque en ausencia de ese imán oculto, al que consideran el auténtico líder de la umma, de la comunidad islámica, pues ante la ausencia de ese imán ningún gobierno puede ser legítimo. Y por lo tanto, da igual, no hay, o sea, no participan democráticamente ni en elecciones ni absolutamente nada porque que salga quien salga es indigno de dirigir a la umma. Entonces, esa devoción mesiánica que anhelaba el regreso del imán expresaba el descontento divino por el estado en el que se encontraba la umma. Y entonces, los chiíes duodecimanos siguen actualmente en las mismas, esperando el regreso y la instauración de esa era de paz y justicia que acabe saneando el mundo. Y otra señal, que esto es muy desconocido, es que la tercera señal es la venida, el regreso, al mismo tiempo que al-Dajjal y al-Mahdi, el regreso de Isa ibn Maryam, es decir, de Jesús, hijo de María, que el Corán dice que descenderá del cielo. Y que cuando llegue, negará, será lo primero que haga, negar lo que los cristianos han dicho de él, invitará a la gente el Islam, es decir, a someterse a la divinidad, y ejecutará personalmente al Dajjal, al anticristo. Según los chiíes, esa ejecución, ese asesinato, la realizará el Mahdi, igualmente asistido por Jesús, pero para los suníes será el propio Jesús el que mate al Dajjal. Y una cosa que hay que tener muy en cuenta de la escatología islámica y que es fundamental. Los pasajes coránicos que hablan del fin del mundo no hablan en futuro, sino que hablan en pasado y en presente. Entonces, claro, cuando uno lee el Corán y lee esos pasajes, da la impresión de que a través de Muhammad no se predice el fin del mundo, sino que se cuenta. Como si en la cueva de Hira Muhammad hubiera asistido al espectáculo de la destrucción. Entonces, frente al Evangelio, que sería la buena nueva, el Corán empieza como una advertencia terrible. Y es que el mundo ha sido destruido. El universo que consideramos como firme y seguro ha estallado en 1000 pedazos y se ha disuelto en la unidad ante los ojos del profeta. Entonces, más que dogmas de fe en ese sentido, lo que se ofrece a los musulmanes en el Corán son las impresiones de que se ha experimentado el fin del mundo, que es, en realidad, en último término, supone la desaparición de absolutamente todo en Dios. De hecho, el Corán 2888 dice, todo ha desaparecido excepto la faz de Dios. Okay. El mundo, después de la hora, después del acontecimiento, es puro tawhid, es pura unicidad, porque todo el mundo tiene la consistencia de Dios. El mundo después de la destrucción está revestido de las cualidades de Dios. Entonces, el Islam es el resultado de la experiencia del profeta de la waquía, es decir, lo que quedó después de la waquía, que es la experiencia más absoluta de lo real, que fue el Islam. Ese es el Islam de la promulgación. Profesor, el Corán, sí, perdón, es como estas películas, ¿no?, que empiezan ya con el final de la película y te dicen, te preguntarás cómo llegué aquí, y empiezan a hacer el cuento. ¿Es algo así? Pues es algo parecido, pero claro, cuando Muhammad tiene la revelación consiste en que el mundo ya ha terminado. Y entonces lo que vemos, que lo vemos tan múltiple y tan distinto, es en realidad una ilusión. Y por eso también el Corán dice, allá donde mires, ahí está la faz de Dios. O sea, es la revelación de que todo es Dios. Entonces, por eso está hablando de el cielo que se derrite, la tierra que se repliega, las montañas que explotan, porque el mundo de lo múltiple ha estallado en 1000 pedazos. Y entonces, ante eso, solo queda la unidad última de Dios. Ese es el mensaje que pretenden transmitir las primeras suras mecanas, ¿no? Entonces, claro, cuando el Corán habla de la hora o las escrituras hablan del fin de los tiempos, no pretendían asustar ni llenar de quimeras la mente de las personas, sino moverlos, inclinarlos hacia el absoluto. Y entonces el Corán especialmente lo hace invitando a quienes escuchan el Corán a que experimenten en sí mismos la gran destrucción después de la cual el mundo ha resucitado. De hecho, el profesor Abdelmumin Aya, que es un gran divulgador del Islam, dice que las montañas son nuestros huesos, el sol es nuestro cerebro, la luna es nuestro corazón y la hora es nuestra hora.
Dice, el acontecimiento no deja de ser universal porque lo haya experimentado un ser humano en concreto. Si un hombre, si una mujer puede vivir su continua destrucción y la de lo que le rodea en Dios, entonces podrá asistir al milagro de la creación continua. Entonces, esa experiencia tremenda, que es la aniquiladora del yo, lo que el Islam llama la nafs, ¿no? La reductora hasta la extinción, hasta la faná, hasta la identificación completa, hasta la fusión con lo divino. Entonces, en ese momento, después de esa experiencia, Muhammad crea una sociedad, crea la Umma, pero es una sociedad en Dios, porque es lo único que no conoce ni el ocaso ni la degradación. Es lo único que nunca termina, es siempre acción, actividad e impulso. Entonces, Dios se convierte en la solidez última e íntima de la comunidad, de la Umma, que es lo que permite que, como dice Aya, que no sean hombres dispersos como copos lanzados al aire. Es un pueblo que se dispone a vivir en un universo transformado porque lo relevante a partir de la revelación es solo y únicamente la presencia de Dios en todo. Entonces, la destrucción del mundo es en realidad la destrucción de la ilusión de lo múltiple y la acogida de la verdad que se ha revelado, que es que todo es uno. Entonces, esa era la Súper clave. interesante. Muy interesante. Muchas veces desconocemos mucho, bueno, hablo a título personal, el Islam, porque lo tenemos muy prejuiciado, ¿no? Un día de estos, si me aceptan invitación para hablar sobre el Islam, y Pues sí, compartirlo sí, aquí sí, en el encantado. canal, porque es importante no tener prejuicios infundados. Entonces, ir aclarando, igual y no compartimos tal vez sus creencias, pero ¿cómo no las vamos a compartir si no las conocemos? Entonces es bueno, como le decía en otra ocasión a otra persona, pues escuchar todas las voces y así ya formarnos nuestro propio juicio. Efectivamente, efectivamente, así es. Pues sí, y esto nos viene desde la época de las cruzadas, que ya ha llovido, pero claro, es verdad que lo que solemos conocer del Islam es lo que vemos en los telediarios y que solamente se habla de él cuando hay un atentado. Entonces, claro, esto no es, vamos, ni remotamente una visión mínima de lo que es el Islam. Yo siempre utilizo un símil en las clases también. Digo, claro, pretender que el Daesh, el autoproclamado Estado Islámico, grupos terroristas similares, representan el Islam, es como creer que el cristianismo está representado por el Ku Klux Klan o por los legionarios de Cristo. A que a nadie se le ocurriría decir esa burrada. Pues, ¿por qué lo hacemos con el Islam? Pues, como tú dices, por desconocimiento, porque no lo conocemos. Entonces, efectivamente, es importante conocer. Y luego ya tú verás si comulgas, no comulgas, te gusta o no te gusta, pero no puedes rechazar algo sin conocer. Ok, profesor. Y bueno, otro tema o punto ya para ir cerrando un poquito. Vemos en algunas de estas escatologías, dice que son las realidades últimas del cosmos, pero también del ser humano, se enfoca. Vemos esta llamada, que no es la resurrección, sino es esta reencarnación en las religiones como algo normativo o es nada más propio de algunas. Lo pregunto porque he escuchado del judaísmo que se cree en estas reencarnaciones. ¿Qué me puede decir al respecto? Ya, pues que parece, aunque los testimonios no son demasiado claros, pero sí parece que hubo en algún momento en el siglo I cierta corriente que defendía efectivamente la transmigración de las almas, efectivamente esa reencarnación. Que eso realmente, hay un pasaje de Flavio Josefo que lo medio insinúa. También se dice que esa creencia podría explicar la frase tan polémica y tan difícil de explicar, si no, de cuando Jesús les pregunta a los discípulos quién dicen las gentes que soy, y les dicen unos Elías, otros Juan el Bautista, otros algún otro profeta. Claro, si se cree en la teoría de la transmigración de las almas, que tiene un origen oriental, que podría haber llegado perfectamente al Mediterráneo oriental, pues claro, eso podría ser fácil, pero no es una idea en la que el judaísmo haya ahondado especial. De hecho, fuera de esos dos elementos, desde luego
ningún rabino a día de hoy te acepta la idea de la transmigración de las almas o de la reencarnación. Eso se ha quedado reservado para las tradiciones dármicas, para algunas escuelas del Sanatana Dharma y para el budismo, y también para religiones contemporáneas nacidas de los movimientos de la nueva era, etc. Hubo un momento en el que eso era un territorio también común en Occidente, porque de hecho el propio Pitágoras o Platón también hablan de ello y defienden esa doctrina, pero a día de hoy, a nivel religioso, es algo que es exclusivo de, ya te digo, de las religiones dármicas, ¿no? De Oriente. Ya. Porque he escuchado a cabalistas que son judíos. Ah, claro, ya, sí, claro, ahí, lo que pasa es que ahí hay un problema, porque es que las escuelas de cábala y las cábalas, porque no hay solamente una, hay muchas escuelas también, tienen su propio sistema, funcionan con sus propias normas y sus propios modelos de pensamiento. Entonces, claro, el tema de la cábala es tan complicado como el tema del sufismo en el Islam. O sea, cuando se entra en la mística, hay que ver hasta qué punto se mantiene dentro de los márgenes de la religión, digamos, oficial o generalista y hasta qué punto trasciende esas propias barreras. Entonces, claro, el tema de las escuelas de cábala, pues cuidado, porque insisto, cada una tiene su propio sistema y sus propias normas. Entonces, claro, no es lo mismo, por ejemplo, la cábala luránica que la cábala de Yavne, que la cábala que se pueda practicar a día de hoy en Alemania o la que se practica en Brasil. O sea, es complicado, es bastante complejo. O sea, claro, yo te estaba hablando de los rabinos desde el judaísmo reformista hasta el judaísmo ultraortodoxo, ¿no? Que es como, digamos, el abanico. Claro, ya entrando en escuelas místicas, pues sí, ahí te puedes encontrar efectivamente cuestiones, pues sí, más variadas. Y puede ser que alguna escuela lo conciba, quizá a raíz de eso, a raíz de ese pensamiento y de esa creencia que existió efectivamente en el siglo I o que parece que existió. Que decir que existió también igual es arriesgarse un poco. Parece que existió, que hay testimonios que podrían indicar que existe. Pero, ya te digo, desde luego no es un pensamiento general en el mundo judío, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Luego, dentro de la cábala, pues ahí entra realmente todo. Muy bien. Ok, doctor. Digo, profesor, pues muchas gracias por haber aceptado. Ha sido una plática muy interesante, muy informativa. Creo que usted es un genio. Oh, ¿Cómo guarda tanta información? Por Dios. bueno, pues, muchísimas gracias. Al final, todo esto es tiempo, es tiempo y dedicación, no hay ningún secreto, es de arrastrar muchos años, de estar enseñando siempre lo mismo, que al final lo acaba uno interiorizando y bueno, y la pasión que nos mueve también de transmitirlo. Entonces, todos los que nos dedicamos a esto, como sabes, al final nos empapamos de ello. Entonces, no hay ningún truco mágico, esto es simplemente dedicarle tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a dejar, como dije en la descripción, el link de su canal para que vayan, los que ven este video, vayan y también se informen sobre los cursos que él imparte, muy interesantes. Y pues, si tienen algún otro comentario, también lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios. No olviden regalar su like, compartir este video a todos sus amigos y activen la campanita para que reciban cuando se suba nuevo material. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, Norma. Ha sido un placer y un gustazo estar hoy aquí. Bueno, pues nos vemos pronto. Shalom. Shimo Barim, Nire Karim,